¿Cómo le va? Bienvenido a este espacio Usted Decide, aquí en las pantallas del canal 11 de Puerto Aysén, en día martes, y vamos a comenzar también todos los días con este espacio, ya los días finales de lo que va a ser las elecciones tanto a la presidencia de nuestro país, parlamentarias y también de Cores para el 19 de noviembre. Vamos a tener debates también, ya estamos planificando los primeros debates entre quienes compiten precisamente en nuestra región. Para hoy hemos invitado a profesora, ¿no es cierto? Sí, Paz, profesora de Historia y Geografía. Historia y Geografía, Paz Foysi. Va como candidata a senadora por nuestra región de Aysén. ¿Cómo está, candidata? Bienvenida a Usted Decide. Buenas noches, Richard. Un afectuoso saludo a quienes nos escuchan y nos ven en este momento por Canal 11. Bien, realmente ha sido un tema motivante. Usted sabe que a mí me gusta la política, entiendo la política como una forma de transformar la sociedad, de provocar cambio, y en ese sentido a veces duele la situación que se está viviendo respecto al análisis que hace la ciudadanía respecto a la acción política, pero yo soy convencida que es un elemento transformador, y en ese sentido me convence siempre estar participando con mucha fuerza de esta y otras actividades que tienen que ver con la decisión política. Bueno, no es primera vez que va como candidata, ya sí, anteriormente fue también como candidata a senadora, hoy día lo hace por la Democracia Cristiana. Así es. ¿Cómo le fue la vez anterior? ¿Cuánto más o menos el porcentaje? No sé, como 25% de parece. Sí, fue una campaña testimonial, una campaña que tenía que ver con una visión que sostengo y que hoy día afortunadamente podemos revertir, que tenía que ver con romper el duopolio, es decir, que efectivamente las personas que pensaran distinto, que tuvieran una visión también desde las regiones, pudieran expresarse, y yo inicié el proceso de formación de un movimiento regionalista, y en ese sentido hicimos una campaña bastante testimonial, sin recursos, pero que nos permitió dialogar con la gente, y creo que eso está totalmente instalado. Si esa campaña hubiera sido hoy día, yo creo que las cosas serían bastante distintas, porque la gente tiene absolutamente claro que es necesario que la voz de los ciudadanos comunes y corrientes estén representados en el Congreso, y que además tengan un sentido de pertenencia con la región que representan. Yo me he encontrado con mucha crítica hacia los candidatos que vienen a las regiones a ser candidatos, y creo que eso demuestra la madurez también que tenemos como región, entender, y nosotros hemos visto muchos candidatos que vienen, dicen amarnos, y cuando pierden se van y nunca más vuelven, y creo que hoy día la ciudadanía ha entendido que tenemos que ser nosotros mismos. ¿Quién mejor que nosotros para hablar de nuestros propios problemas? Así que creo que hoy día hay un momento totalmente distinto. Usted tiene la experiencia también 2 veces como máxima autoridad provincial, que la dejaba marcado también su paso por la gobernación provincial de Aysén. En la última oportunidad, cuando le solicitaron el cargo, o dejó el cargo. No, me pidieron la renuncia, jamás hubiera dejado el cargo, porque obviamente había un compromiso, me dolió mucho, fue muy triste para mí, porque no lo esperaba, y de verdad estaba muy embalada con lo que estábamos haciendo. Estábamos cumpliendo con proyectos importantes, estábamos trabajando con los comités de vivienda, con los consejos de salud, estábamos armando estos consejos técnicos asesores con mesas público-privadas en el ámbito de turismo, con los barrios comerciales, estábamos aplicando el plan de desarrollo de zonas extremas que estaba permitiendo pavimentar hacia el norte, porque la provincia era una de las provincias que menor inversión había tenido, estábamos desarrollando el alcantarillado Puyuhuapi, una serie de cosas que realmente eran motivantes, y sobre todo el contacto con la ciudadanía. Pero si tú me dices qué le deja el paso, yo creo que el gran aprendizaje es que esta región requiere del trabajo y de la unidad de sus autoridades. Nosotros tenemos que ser capaces de movilizar a la ciudadanía, pero con una sintonía que tiene que ver con la unidad regional, con un espíritu de colaboración. Creo que no resiste. Hoy día el censo nos ha dado una luz de alerta, o sea, no hemos crecido mucho en población, seguimos con la densidad más baja del país, y sin embargo vemos que hay mucho conflicto
conflicto entre los líderes, y por lo tanto yo creo que es momento de que quienes tenemos cierto liderazgo desarrollemos este espíritu de colaboración y entendamos que unidos esta región vamos a poder avanzar. Si nosotros seguimos enfrentándonos, peleando, vamos a ir perdiendo ese espíritu comunitario que tanta falta nos hace. Y por otro lado, también el gran aprendizaje es que el resto de las comunas no podemos seguir permitiendo la concentración que hay en Coyhaique. Es decir, aquí hay 9 comunas que tienen una realidad totalmente distinta a la que se tiene en Coyhaique. En Coyhaique está establecido todo el aparato público con rentas diferentes, con viviendas diferentes, con un sistema de vida distinto, mientras que en el resto de las comunas hay una precariedad en los servicios importante y que debemos resolver. Y por eso para mí, cuando yo planteo los temas de descentralización, no estoy solamente hablando de desconcentrar el poder político, económico, social del país, sino que estoy hablando también de la descentralización al interior de la región, que tenemos que de alguna manera hacer que este territorio se logre equilibrar y logremos despegar con el resto de las comunas. Todas las comunas que pertenecen a la región de Aysén tienen problemas diferentes. Así es. Básicamente, la comuna de Aysén y la provincia de Aysén, el tema de la pesca, que ha estado muy en boga, ¿no es cierto? Y también lo conoce bastante porque ha tenido muchas reuniones con el sector de la pesca artesanal, que fue también un sector que la estuvo apoyando cuando solicita la renuncia. Así ¿Qué le es. deja precisamente la convicción absoluta, Richard, y que lo he planteado desde el año 2002, y si uno analiza la prensa de esa época, es respecto de la regionalización en la administración pesquera. Nosotros tenemos un litoral poblado, un litoral rico en recursos, pero que se hace sustentable en la medida en que eso es trabajado por nuestros pescadores y no permitimos una invasión desde el norte del país que van a depredar y que nos van a dejar la pobreza y la contaminación. Eso por un lado, y por otro lado, ¿qué es lo que ha pasado con el desarrollo acuícola? Es decir, yo creo que ahí hay un fuerte llamado a atención que tenemos que hacernos todos, porque finalmente muchas veces con la precariedad que existe en las comunas, la excusa del empleo ha permitido que de repente se contamine y no nos deje nada. Por eso yo he sido tan defensora de las empresas que han optado por darle valor agregado a las materias primas acá en la región, y especialmente hoy día Friosur y Marine Harvest, que también está iniciando el mismo proceso, pero hay otras empresas que son salmoneras, que producen los pescados en nuestras aguas y que se los llevan a la región vecina a procesarlos, no dejando nada en la región. Y yo creo que ese es un tema que tenemos que abordar de una vez por todas y establecer límites respecto del desarrollo de esa actividad. Límites en el sentido de poder decir hasta cuándo crecemos, hasta cuánto permitimos, y ahí hay un concepto que se está acuñando a otras actividades como la minería, que tiene que ver con las licencias ambientales y licencias sociales, que son una cosa que estamos trabajando con un equipo como una iniciativa legislativa que nos permita que todas las actividades productivas que se desarrollen en nuestra región tengan que tener un sello ambiental y un sello social. Es decir, cuidado de nuestros recursos, pues también cuidado del recurso humano de la gente que trabaja en esa actividad productiva. La candidata a la presidencia que estuvo acá durante el fin de semana, Carolina Goy, se reunió también con el sector de la pesca artesanal y conoce también el tema. Así es. Hoy día esto se ha puesto en boga por una cuestión circunstancial, que es un recurso, que es la reineta, que todos sabemos que estamos en una voz de alerta, porque no vamos a permitir que una flota como la de la octava región, que es una flota semi-industrial, que prácticamente acabaría con la pesca artesanal de nuestra región, ingrese a nuestras aguas. Y en eso yo creo que hay acuerdo, y también en eso los pescadores nos dan lección siempre. Los pescadores son el único sector, o la pesca más bien, que es capaz de juntar a los parlamentarios y que es capaz de que podamos tener una voz como región.
Eso debiera replicarse en el resto de las actividades de toda la región. Es decir, yo aspiro también en el Congreso a que estas 5 personas electas podamos tener un trabajo conjunto y una voz de región que nos hace mucha falta. Estuve participando durante el fin de semana también en unos programas de debate en Mega, tengo entendido. Sí. Donde se conocían también varias propuestas. ¿Qué le deja también la participación de usted en estos programas? Bueno, no asistieron todos tampoco. Sí, no asistieron todos y eso fue lamentable porque uno aspira que en esto tengamos un espacio de discusión sana. La primera cosa que salta a la vista es que hay un acuerdo casi general respecto de ciertos temas. Por ejemplo, de que el plan de zonas extremas se convierta en una política de Estado. Todos queremos que haya más descentralización y que haya mayores competencias en las regiones. Todos queremos la elección de gobernadores regionales, por lo menos lo que se manifestó ahí en los candidatos que estaban presentes en el debate, pero también tocamos a aquellos aspectos sociales importantes. En el caso del grupo que me tocó debatir, tocamos el tema de la violencia intrafamiliar. Y ahí yo he hecho una propuesta que tiene que ver con una iniciativa de ley integral respecto de la familia, porque una cosa es la violencia intrafamiliar y la otra cosa es la violencia de género. Que las dos cosas se mezclan en nuestra región porque la mayor cantidad de denuncias está asociada a violencia de género, pero también hay una violencia hacia los adultos mayores, hacia los niños, que debemos poder tratarlo no solamente desde el punto de vista legislativo, o sea, una ley integral que trate a la familia y que la proteja es una cosa, pero también hay que empezar a trabajar desde el colegio. Y ahí lo que yo estoy proponiendo es que se involucre y se incorpore en el currículum de aprendizaje en los temas de violencia. Nosotros tenemos que formar y generar conciencia. Eso es la única forma de generar cambio. Si no hay conciencia respecto de las problemáticas, no hay cambio. Y eso está aprobado en los temas ambientales, en los temas sociales, en todo. Debatimos respecto de eso, debatimos respecto a los temas de descentralización. Algunos plantean un país con un tema semifederal que yo no comparto. Yo creo que nosotros estamos en un proceso recién de aprendizaje. Hay mucho que desarrollar en materia legislativa. Tendríamos que tener una ley de rentas regionales, porque el hecho de que tú tengas cierta autonomía significa que tienes que tener presupuestos propios. Entonces me parece que la agenda de descentralización que planteó la presidenta Bachelet estaba en la línea correcta. Primero, descentralización política con la elección de los gobernadores, traspaso de competencia y luego una ley de responsabilidad fiscal. Eso nos generaba un piso para ir madurando estos aspectos y poder ir avanzando también en mayor autonomía. Tocó el tema de la educación, en su rol también como educadora. La reforma educacional, el tema de la gratuidad, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con la gratuidad. Creo que lo que hace es evitar la segmentación. Y mire, participé en un seminario de la pobreza que organizó el Ministerio de Desarrollo Social y a uno le da cierta pena mirar, porque cuando Benito Baranda nos dice una comunidad que se desarrolla es una comunidad que se colabora, una comunidad que tiene barrios integrados, que tiene una educación integrada, y uno dice, bueno, nuestra región era así, esa era nuestra identidad. Todos pendientes de todos, los barrios eran compartidos, y es el propio Estado que ha definido esta política en que los que tienen cierto ingreso viven acá, los que tienen otro ingreso viven por acá, los que tienen cierto poder adquisitivo van a este colegio, los que no van a este otro, y hemos perdido como región esa cosa rica, y tal vez en Aysén no se nota tanto, pero en Coyhaique ya se siente eso, de tener una sociedad integrada. Y yo creo que esos valores de colaboración y todo eso debemos rescatarlos. Pero además de eso, creo que no basta discutir solamente del tema económico en educación. Yo creo que tenemos que ser capaces de cambiar el paradigma que hoy día existe en la educación. Hoy día los profesores tienen que competir con esto, con la tecnología. Exactamente. Y hoy día no podemos pensar que un joven de esta era va a estar 90 minutos atendiendo una exposición informativa.
Por lo tanto, yo creo que nuestra educación debe basarse en el desarrollo de habilidades y de competencias, y en ese sentido volver a recuperar y los profesores normalistas que me escuchan van a entender de esto, la lectura. Era el pilar de nuestra educación. El saber leer, entender lo que se está leyendo, es una de las cosas que tenemos que lograr recuperar. Y por otro lado, desarrollo de habilidades en todo el ámbito que se nos pueda ocurrir: cultural, deportivo, raciocinio, la ciencia, la investigación. Todo eso hay que ponerlo al interior de la escuela. No podemos pretender que los niños son solamente receptores. Los niños hoy día tienen mucha información, y al tener mucha información nosotros tenemos que enseñarle a cómo utilizar esa información, y eso yo creo que todavía nos falta. Debemos trabajar al interior de las escuelas, dar más formación, dar más capacitación a los docentes, trabajar en red también, porque hay experiencias educacionales súper innovadoras que se pueden copiar, que se pueden compartir, y en ese sentido hay que desarrollar toda una red. Yo tengo mis dudas respecto al tema de la desmunicipalización. Me preocupa que estas agentes locales, que en el caso de la región daría para un sistema o para una agencia de administración local, si ya tenemos problemas con los DEM a veces, y que las escuelas no tienen la suficiente autonomía para resolver problemas domésticos, imagínate para toda la región, una persona de Villa O'Higgins que tenga que pedir a lo mejor un recurso para, no sé, comprar vidrios que se rompieron. Yo creo que todavía hay que darle una vuelta al tema. Ahí creo sí, la educación pública, gratuita, de calidad, creo que tenemos que trabajar para eso, pero la forma en que se llega a eso hay que todavía generar un espacio de debate si sacándolo de los municipios es la mejor alternativa, porque creo mucho en los gobiernos locales y en la autonomía de esos gobiernos locales. Se puede generar currículum pertinente para las necesidades que cada comuna tiene. Entonces creo que ese debate hay que todavía profundizarlo. A propósito de currículum, usted fue directora de la escuela Pedro Quintana también. Sí. Ahí le denunció a la Contraloría una denuncia que hizo el diputado Sandoval. Sí. Porque no cumplía con... lo que pasa es que, mira, se hizo un concurso público que yo gané sin ningún problema, pero quedó una cosa en la ley, porque hoy día es para alta dirección pública. Y bueno, yo tengo, aparte de ser profesora, tengo un magíster en Economía y Gestión Regional, y gané el concurso. Y quedó en el estatuto docente establecido que para poder postular al cargo tú tenías que tener los últimos 2 años en docencia efectiva en el aula. Y obviamente yo no había estado ejerciendo docencia efectiva en el aula. Entonces se buscó esta triquiñuela y se hizo la denuncia a la Contraloría, y la Contraloría dijo que debía repetirse el concurso. Ahora yo creo que después de todo lo que ha pasado, queda claro que los liderazgos de los equipos docentes no tienen que ver con haber estado haciendo clase en el aula, tienen que ver con el perfil de las personas que ejercen ese liderazgo. Y yo creo que fue lamentable esa situación, porque una escuela que tenía la mitad de la escuela cerrada, que estaba con una matrícula de 500 alumnos, logramos subir a 700 alumnos, logramos incorporar tecnología, contratamos un sistema que se llamaba WebClass, que le permitía a los profesores ahorrar tiempo en planificación. Se generó todo un ambiente rico, y por eso el Centro de Padres me defendió mucho, y también los docentes, porque fuimos capaces de generar un liderazgo distinto. De hecho, le cuento que yo en el primer año de ejercicio de ese cargo no tomé vacaciones, simplemente me quedé en la escuela y me puse a promocionar la escuela, y hice una apuesta que nadie había hecho antes, que era tener cursos de 23 alumnos en 3 niveles, A, B y C, y ofrecer inglés desde el primer año. Empezamos con el tema de la orquesta tocando sueños, hicimos una serie de actividades deportivas, encantando a la gente con la escuela.
Entonces, creo que eso tiene que ver con la gestión que uno puede desarrollar, y para eso no es necesario haber estado haciendo clases los últimos 2 años de tu vida profesional. Y fue triste dejar ese espacio porque estábamos haciendo una muy buena gestión, logramos tener excelencia académica. Fue la única escuela que logró ese año excelencia académica y con mucho orgullo lo pusimos fuera. Eso permitió también aumentar la matrícula. Yo generalmente creo que en la vida profesional de uno, si uno hace las cosas con compromiso, con pasión, con convicción, no importa lo que hagas, lo importante es que tú tengas claros cuáles son los objetivos y los cambios que quieres provocar. Bueno, así estamos conociendo a través del programa Usted Decide, una invitación a la cual agradecemos que haya aceptado también la candidata a senadora por la región de Aysén, Paz Foisy, porque también es bueno conocer el pensamiento de ustedes, quiénes son, un poco de su familia también, muy ligada a las tradiciones, al campo. Sí. La gente ya conoce bastante de mi familia. Vengo de una familia de padre campesino, madre profesora normalista. Mis primeros años de vida fueron en una escuela rural, yendo a caballo a la escuela. Luego estudié en el Liceo San Felipe Benicio hasta cuarto medio, después me fui a la Universidad Austral de Chile, y mi vida en general ha sido siempre desde la región. Yo nunca me imagino la vida fuera de este lugar. Tengo un fuerte arraigo aquí, tengo 4 hijos, mis hijos han terminado, ya tengo 2 que están titulados y esos 2 han vuelto a la región, están aquí, a pesar de que tienen todos los problemas que tienen los jóvenes para encontrar trabajo, porque ese es un problema dramático que tenemos como región. Que nuestros hijos estudian y vuelven a la región y no encuentran trabajo. Y sin embargo nosotros vemos con cierta envidia que nos estamos llenando de profesionales que vienen por un tiempo acá y que después se van y nos dejan un enorme vacío, y nuestros hijos siguen sin experiencia y sin lograr encontrar un espacio. Entonces es un tema que también nosotros tenemos que empezar a resolver, y lo vamos a hacer cuando empecemos a elegir a la gente que también nuestra, que pueda poner un énfasis en eso. Muchos compañeros de colegio de mis hijos, por ejemplo, tuvieron que quedarse fuera porque no encuentran un espacio en su región. Eso es realmente triste. Y tengo otras 2 hijas que todavía están estudiando, una estudia educación diferencial y otra estudia veterinaria. Soy abuela, tengo una nieta de 1 año 2 meses. Así es que ha sido una vida aquí, tengo a mi madre viva, por lo tanto, cuando hablo de los temas de los adultos mayores, también entiendo lo que se sufre y lo que se vive cuando uno tiene a un adulto mayor enfermo, jubilado, que muchas veces no le alcanza para poder sostenerse y para poder incluso comprar sus remedios. Entonces hay una serie de cosas que nosotros no hablamos desde fuera, hablamos de esto porque es nuestra propia vida, es lo que nos ocurre a diario. Muchas veces yo digo, la gente se imagina que los políticos vivimos una vida en que todo está resuelto y que tú llegas a tu casa y no tienes nada que hacer. Y resulta que tú llegas a tu casa y tienes que lavar la loza a veces que no alcanzaste a lavar, limpiar la habitación, hacer la cama, preocuparte por el adulto mayor, todo lo doméstico. Es una vida como cualquier otra, por lo menos la mía es así, cuidando a mi madre, corriendo con mis hijos, llegando a fin de mes urgente, depositándole la plata para la universidad, porque también hay una cuestión que los patagones tenemos de mucha ética. Cuando yo asumí la gobernación, mis hijas tenían la beca Patagonia y las hice renunciar a la beca. Y obviamente uno nunca espera de que esto va a durar tan poco, y finalmente hoy día están sin beca. Y son las realidades que tenemos que sufrir los patagones, pues así que hay que correr harto para poder producir y para poder salir adelante en el día a día. ¿Cómo ha sido el recibimiento con la gente al realizar el puerta a puerta, por ejemplo? Bueno, acá en Aysén debo agradecerlo sinceramente, no esperaba este recibimiento, ha sido de mucho cariño, de mucha entrega, y eso me emociona y me gusta mucho, porque me da una esperanza también en que de alguna manera logramos reencontrarnos.
En el caso de Coyhaique es un poco más preocupante en el sentido de que no hay rechazo en absoluto, pero sí siento que la gente no tiene ganas de ir a votar. Y creo que eso está asociado a lo que yo te decía. Tenemos la coexistencia de dos mundos. Un mundo de lo público, que es una cultura de la gente que viene de fuera, ocupa un cargo, ocupa una función pública y se va de vacaciones y todo, mientras tenemos otro público que nunca ha logrado salir o superar nada, o sea, muchas veces cesante, mucha gente trabajando en los programas de empleo, hay una pobreza encubierta y yo creo que ese es un tema dramático y que nosotros tenemos que enfrentar como región, o sea, cómo logramos hacer que estos dos mundos coexistan y nos colaboremos. Muy bien, queremos agradecerle que haya participado con nosotros a través de Usted Decide acá en el Canal 11 de Puerto Aysén. La vamos a invitar para una próxima oportunidad para seguir dialogando. Es interesante conocer las propuestas también de cada candidato. Ya queda poco, ya vamos a entrar al mes de octubre y de ahí va a pasar. Yo quería decir algo. Sí, adelante. Yo creo que, mira, estas elecciones tienen hoy día el tema de la ley de cuotas y yo creo que las mujeres vamos a cambiar la forma de hacer política. Y por eso espero que sean muchas las mujeres electas, porque nosotros estamos acostumbradas a trabajar como equipo, colaborando. Nosotros enseñamos a nuestros hijos en la colaboración y al hacer más de una actividad al día. Y eso nos permite también hacer las cosas con más convicción, con más corazón. Yo creo que ahí, cuando la gente me dice, bueno, ¿y qué sentido tiene esto de que las mujeres vayan? Tiene un sentido. Nosotros tenemos que ir cambiando la sociedad y en eso debemos tener igualdad de derechos en todos los ámbitos. Y en el político tenemos que comenzar. La clase política hoy día tiene una enorme responsabilidad de movilidad social, una enorme responsabilidad de liderazgo que sean más positivos y yo creo que ahí las mujeres vamos a contribuir enormemente. Ese va a ser un cambio importante y la gente lo va a poder percibir. Sería interesante también tener representantes mujeres tanto en la Cámara Baja como en el Senado. Así es, que sería muy importante. Para mí es una convicción esencial esto. Creo que nosotros no hemos perdido la capacidad de asombro. Uno cuando se relaciona en este ambiente político con los varones, como que ellos resuelven las cosas de una manera distinta. Nosotros empatizamos, nos condolemos, nos hacemos cargo. Y creo que esa es la gran diferencia. Muy bien, muchas gracias entonces por acompañarnos. Gracias. Bien, pues así hemos conocido entonces en el día de hoy, en el programa Usted Decide, acá en el Canal 11, hemos conversado con la candidata a senadora Paz Foisy. Vamos a hacer una breve pausa y luego seguimos conversando con otro invitado también aquí en nuestro programa.